Cuando se supo la noticia, todo el mundo ya se había ido, menos don Fernando. Él seguía viviendo en su pequeña parcela. Había escuchado de todo este asunto que generaban las migraciones, el caos, que estaban llegando desde múltiples lugares. Y él no hizo caso, él se quedó tranquilo en su granja. No era una gran granja tampoco. Era un sitio pequeño donde él tenía su huerto, cultivaba todo lo que necesitaba y una vez al mes, junto a unos amigos, se reunían, partían en sus vehículos, iban a los distintos negocios o pequeños supermercados y buscaban las mercaderías que necesitaban. Y después pasaban a tomar unas cervezas y cada cual después regresaba a su parcela, a su pequeño pedazo de tierra. Y este asunto de las migraciones lo tenía a él, a nuestro amigo Fernando, sin ninguna preocupación. Había leído mucho que en las ciudades se quedaban a dormir en las calles. A veces, si veían una casa vacía, se metían en la casa y se la tomaban, se la hacían propia. Y ahí comenzaban a pernoctar varios días hasta que al final llegaban otros migrantes y también se tomaban la casa. Mucha gente, temerosa, comenzó también a prepararse para ahuyentarlos de mil maneras. Así fue como el drama de la migración generó espantos de múltiples maneras. Comenzó a correr el rumor de que era una invasión y todos realmente estaban preocupados. Nunca nadie había experimentado una invasión así de extrema. Era algo extraño. Unos decían que eran habladurías, otros decían que era verdad, que venían con el ánimo de arrasar con todo, destruir todo. Pero eso ocurría allá, lejos en la ciudad. Lejos de la ciudad, en las granjas y en su pequeño sector donde no pasaba nunca nada, todo seguía muy tranquilo. No sucedía nada. Fue una tarde cuando uno de sus amigos lo llamó por teléfono diciéndole que debía tener cuidado, pues los migrantes estaban llegando a la localidad. Él no le creyó, por supuesto, le dijo: por favor, no me vengas con ese cuento. No puede ser, eso está sucediendo allá lejos, en la ciudad, pero aquí en el campo, ¿quién se va a venir aquí? Además, tienen que saber trabajar la tierra, deben saber subsistir. Allá en la ciudad pueden hacer todo lo que quieran, hay negocios, hay trabajo. Acá no hay nada, solamente tierra y nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? Nada. ¿Cómo que nada?, le dijo el amigo. Tienen tierra y pueden venir a construir sus casas, pueden venir a construir sus viviendas y van a tener espacio de sobra. Por lo tanto, tienes que preocuparte. No va a pasar eso. Jamás va a pasar eso. Además, yo estoy preparado para eso también, así que no te preocupes. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó el amigo. ¡Ja! Tengo una sorpresa. Si es que llegaran a llegar por acá, ya sabré qué hacer. Los días pasaron. Pasó una semana, 2 semanas, y los migrantes no llegaron. Pero lo extraño también fue que no recibió más llamados telefónicos. Pasó un mes, 2 meses. Él tenía muchas provisiones, porque era una de esas personas que se preparan para eventos como apocalípticos, catastróficos. Y durante muchos años se había preocupado de tener una pequeña bodega al final de su sitio, de su terreno, pero también bajo tierra, debajo de su casa, una especie de búnker o de bodega, repleta de víveres e incluso de armas.
y también de mecanismos telemáticos para poder comunicarse y saber de lo que sucede en el exterior. Transcurrieron varios meses y no sabía nada de nadie. Marcó por teléfono a sus amigos, nadie le contestaba y muchas de esas líneas ya no existían. Y eso le empezó a llamar la atención. Y pensó, tal vez los migrantes asaltaron sus viviendas. Tal vez los mataron. Tal vez se apoderaron de sus casas. ¿Quién sabe qué hicieron? No sabía cómo averiguar esos detalles, pues estaba aislado. Y recordó entonces que un amigo le había regalado un dron. Y qué mejor. Había practicado con ese aparatito muchas veces. Por lo tanto, una noche, aprovechando la luna llena, sacó su dron, lo elevó hasta lo más alto que pudo y fue a escudriñar al vecino próximo, con el cual siempre había estado conversando, el que le había advertido de que los migrantes habían llegado. Él partió volando con su dron y de pronto ve que la casa de su amigo estaba totalmente destruida, como que un huracán, un tornado había pasado y había destruido todo, techos, ventanas. El vehículo estaba dado vueltas y eso al parecer había sucedido hacía mucho tiempo. Viendo que el tiempo de permanencia de este dron era muy escaso para mantener el vuelo, decidió regresarlo para cargarlo. Y así continuó, cargaba el equipo y partía volando vía dron a visitar a los más cercanos. Y fue descubriendo que todas las viviendas estaban prácticamente derruidas. No sabía qué había sucedido. Tampoco comprendía que como a él no le había pasado nada. ¿Por qué? ¿Es que los migrantes habían destruido todo y habían omitido su casa? ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que su terreno no tenía y que ellos querían? Tenía una casa, tenía alimentos, tenía por aquí y por allá frutos. ¿Por qué no habían llegado donde él? Y poco a poco, averiguando, se dio el trabajo de ir después físicamente a estos lugares, caminando, para no llamar la atención con su vehículo. Y fue descubriendo que su sitio, su terreno, su parcela, no reunía las características necesarias para los migrantes. ¿Por qué? Porque estaba totalmente descampado, es decir, no había árboles, aparte de un durazno que tenía a la entrada de su casa. Todo lo demás era prácticamente sin árboles, no había sombras. Y ahí fue viendo que los migrantes no podían estar a la luz del sol, menos a la luz de la luna. Desde el planeta que venían, la luz de plata realmente los destruía. ¿Y el sol para qué? Los calcinaba por completo. No había sombra. Pero en la noche sí se veían pulular, buscando, destruyendo. Eran de otro mundo. Y sus naves ya en la noche comenzaban a descender. Fue increíble. Una invasión con forma de migración. Así suceden las cosas. Pueden llegar en cualquier momento. Y no tan solo a un país, sino a todo nuestro mundo. Hasta pronto, a cuidarse.